Bien, creo que esta es la última parte. No sé cómo llegamos a The Cure, pero bueno. De la lógica experimental, John Dewey, el filósofo norteamericano, escribió un trabajo sobre el problema del método lógico y el derecho. La lógica deductiva indica debe ser abandonada como instrumento principal y decisivo para llegar a la sentencia judicial y sustituirse por una lógica que no arranque de los antecedentes, sino que tenga su centro de gravedad en la consideración de las consecuencias. Muy interesante. En el juicio por jurados, en mi alegato de clausura, entre muchas cosas que dije, hablé de la pena. Si ustedes lo declaran culpable, le pueden aplicar una pena de hasta 37 años de prisión. Y puse el número 37 en el pizarrón que había colocado la señora agente fiscal de juicio y se lo escribí. Le molestó que lo escriba. 37. Le digo, considerando la edad de mi asistido, es prisión perpetua. ¿Sí? Es pena de muerte. Tal vez eso haya determinado a alguien a votar por la no culpabilidad. Esto, de las consecuencias. Esta lógica pertinente para el derecho sería una lógica de previsión y de probabilidades, más bien de deducción de certidumbres. Esta lógica averigua los efectos probables. Los principios generales deben ser solamente medios para estudiar, analizar y conocer los factores de la situación de que se trate. Las leyes son instrumentos que deben ser modificados cuando se apliquen a nuevas situaciones o cuando se intenten obtener nuevos resultados. Hablando también de la consecuencia. Yo le requiero con alguna razón, poca, mucha, no sé, determinada concesión a un juez y me explica, si te la doy a vos, se la tengo que dar a todos. Es impracticable. ¿Sí? Entonces, ya sabe que no tiene que negar. Dice, hay que negar, tráeme los libros. O le dice, hay que negar, fundamental. ¿Sí? De la jurisprudencia conceptual, dogmática o constructivo. Este modo de proponer Wisley-Yering, Rosenberg y Brins, la interpretación es un conocimiento del derecho positivo y como tal un procedimiento para extraer nuevas normas de las ya vigentes. El intérprete es un descubridor de normas. Este método defiende el principio de que al interpretar no se vulnere la seguridad jurídica. Las lagunas se llenan extrayendo las normas implícitas de las normas expresas, apegándose a la intención del legislador o a lo que éste razonablemente quiso expresar, toda vez que el derecho es un conjunto de relaciones disciplinarias o relaciones específicas y de principios generales. Acuérdense, principios generales, conozcan los principios generales de cada materia. Después ven si tienen 3, 4 o 5 días para interponer no sé qué cosa. Aprendan los principios generales que rigen cada materia. ¿Sí? Esto lo dice Gordillo, no lo digo yo. Lo tengo Gordillo. Y obviamente en nuestra materia, derecho penal, no existen las lagunas, por lo menos en el derecho de fondo. ¿Sí? De la jurisprudencia progresista o histórica evolutiva. Aquí hay que considerar a los siguientes juristas. Dios. Sellier, Denis, Simbali, Gabag,
Cogollo y Ferrara. Conciben a la ley no como manifestación de la voluntad de su autor, sino como unidad distinta, autónoma e independiente del legislador. Hay que atenerse a la voluntad del legislador, pero interpretarla de conformidad con el medio actual, aunque el legislador no haya previsto exactamente la situación. Dijo Congoglio, el intérprete debe dar espíritu nuevo a la ley vieja, cuando la letra de la misma no sea abiertamente contraria. Es lícito sustituir lo que el legislador quería cuando la hizo, por lo que ahora se propondría si lo hiciera en la actualidad. Debe interpretarse de conformidad con las variantes históricas, modificando el pensamiento originalmente expresado en ella. Del derecho libre. En esta postura hay que considerar a sus precursores Stem E. Baker, J. Cornell E. Steinbach, Band E. Dance, Sittelman M. E. Meyer, Gustavo Randbruch, Teodoro Stenberg y también a Geneus Flavius y a Kantorovskis. Es una reacción contra la tesis de la plenitud hermética de la ley y la sumisión incondicional del juez a los textos legales. El derecho libre es una especie de derecho natural rejuvenecido. El juez que interprete debe tener amplia libertad. Atento a la insuficiencia de la ley, debe realizar una labor personal y creadora que se aproxime a la actividad legislativa. El juez no solo debe descubrir el contenido de la ley, sino crearla. Cuidado con el sistema republicano de gobierno, conservador nuestra Constitución, cuya principal característica, además de la publicidad del acto de gobierno, es la división de poderes. ¿Sí? Positivo sociológico. Respecto a este método se menciona al jurista austríaco Ehrlich, quien subraya la importancia de la tarea del juez cuando las fuentes formales resultan insuficientes y explica cómo los conceptos jurídicos generales permiten al intérprete generar una actividad creadora. La interpretación de la ley no debe hacerse a través de las normas legales ni de los principios dogmáticos, sino del conocimiento de la estructura social y económica de las instituciones. El juez debe valerse de la observación directa de los hechos y de las enseñanzas de la sociología jurídica, de la jurisprudencia sociológica. Este sistema se desenvolvió en los Estados Unidos de Norteamérica. Oliver Wendell Holmes sentó en el siglo XIX los principios del método. El profesor Roscoe Pound, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, fue director espiritual y máximo maestro de este movimiento sociológico. Es semejante al de la escuela alemana de la jurisprudencia de intereses, pero anterior a la misma, con matices originales de enorme alcance sobre el pensamiento jurídico anglosajón y en el desenvolvimiento del derecho positivo en los países de lengua inglesa. El sistema se creó al calor de los problemas prácticos planteados por la función judicial en la práctica y en la dinámica del common law, al cual se jugó fuera de la nueva realidad social. No se pueden basar las instituciones jurídicas sobre principios que se supongan rígidamente invariables. El jurista teórico, el legislador y el juez deben tener una gran dosis de conocimiento sociológico de las realidades actuales, que sirva como base para la formulación de normas generales e individualizadas, inspiradas en los criterios de justicia. La jurisprudencia sociológica, dice Pound, es sobre todo un ensayo de estimativa jurídica completa y con una vista a la aplicación práctica, sobre base previa de un análisis sociológico de los hechos sociales que deben ser regulados, tanto en la función legislativa como en la jurisdiccional. Hay que recurrir a criterios axiológicos. Dentro de los seguidores de esta postura hay que considerar también a Benjamín Cardoso y a Luis Brandeis. Ya terminamos, gente. Paciencia. Del realismo jurídico norteamericano. Esta sí que es una escuela importante. John Gray fue iniciador de este movimiento. Se debe también mencionarse los nombres de Jeremy Frank, Unity Moore, Iteram Olipap, Carl Lewin, Charles Clark y Ware Cook. La mayoría de estos juristas buscan la realidad jurídica en la conducta afectiva de los jueces y los funcionarios administrativos. Si se quiere saber lo que es derecho, hay que indagar los modos reales de la conducta judicial. Indagar sobre el modo que los jueces
enfocan las cuestiones de hecho. La personalidad del juez constituye un factor decisivo en el fallo. Hace muchos años leí. Conocer al juez. No hacete amigo del juez. Eso es basura. Perdón por la expresión. Tanto agresivo. Lo que dicen las leyes, los reglamentos, los procedimientos jurisprudenciales, las costumbres efectivas podrán constituir fuentes de presunción para hacer vaticinios probables, pero no suministran la respuesta absoluta segura, porque el derecho real y efectivo va a ser lo que el caso planteado resuelva, va a ser lo que sobre el caso planteado resuelva el órgano jurisdiccional. Pero ahí distingue entre derecho efectivo y fuente del derecho. El efectivo consiste en las reglas sentadas por los tribunales y aplicadas por estos. Las fuentes son los materiales en los que el juez se inspira para establecer las reglas efectivas en su fallo. Una ley por sí sola aún no es derecho. Interpretación por medio de logos, de lo humano o de lo razonable. Dentro de esta doctrina están considerados Jules Stone, el jurista australiano, y desde luego Luis Recancés-Silles, quien le ha dado gran énfasis y desarrollo. La actividad del juez entra siempre en un juicio estimativo, no un juicio cognoscitivo. Con su juicio estimativo, el juez expresa lo que se debe hacer en el caso controvertido. La sentencia es en rigor una norma singular, y como toda norma por esencia supone siempre un juicio de valor. La función jurisdiccional tiene en todos los casos una dimensión creadora mayor o menor, pero siempre en alguna medida, y es necesariamente valoradora. El juez aplica una lógica filosófica que no es sólo la del raciocinio, sino de lo razonable. Las normas jurídicas deben ser interpretadas a la luz de la confrontación de los efectos, con el propósito que imprimió la elaboración de esta norma. En fin, esta labor de presentar un catálogo de sistemas de interpretación es agobiante por lo extensa y da la impresión de que podría no terminarse nunca. Se han ensolayado aquí muchas otras tesis y puntos de vista muy interesantes, como los expuestos por Kelsen, que entiende que los apoyos de la interpretación de una norma jurídica tienen un carácter político jurídico y por lo tanto hay que buscar en juicios sociales de valor que suelen designarse con las frases bien del pueblo, interés del Estado, progreso, etc. El legislador tiene amplia libertad en la creación del derecho, pero el juez también es creador de derecho y también relativamente libre en esa función. Hay otro sistema al que se ha llamado revolucionario, que propuso Joaquín Duhalde en 1933 en su libro Una revolución en la lógica del derecho, concepto de la interpretación del derecho privado. También Eduardo García Maínez ha dado valiosas aportaciones en el tema y ha afirmado que la mejor interpretación será aquella que, sin violentar el sentido contextual de la expresión interpretada, realiza en mayor medida en lo que la especie respecta a los principios axiológicos imperadores del sistema al que pertenece el precepto rector del caso. La atención del legislador y del juez debe oscilar entre dos polos. Uno está en los valores jurídicos, el otro en la naturaleza de los casos que se trata de regular y resolver. También no comentamos de manera más detallada el sistema llamado del derecho jurídico de Carlos Cosio, ¿sí? Quien expresó, Cosio, un Bocchini. No tiene ni idea quién es Bocchini. Muchos de ustedes. Quien expresó que en la cuestión de cómo se ha de interpretar la ley existe una realidad jurídica que es universal y que ha llegado a expresarse en la forma de un aforismo. El juez ha de interpretar la ley de acuerdo a su ciencia y conciencia. Aplicar la ley es enfocar una conducta desde el ángulo de la ley, o sea, poner el sentido axiológico indicado en la ley, en la conducta que uno considera. Y como a todo hay que darle algún fin, por último, consignamos estas humildes reflexiones de Oscar Morignau, quien indica que la interpretación del derecho supone la existencia del derecho
como objeto dado y la labor del intérprete consiste en encontrar el sentido de algo que ya existe y no el de formular el precepto o su sentido, apelando a elementos que no se encuentran directa o indirectamente, pero en forma objetiva dentro del mismo derecho por aplicar. Por tanto, el criterio personal del juez acerca de la justicia del caso concreto no tiene relevancia jurídica, pues la razón de ser del derecho es la de lograr la justicia dentro del orden, representando precisamente por el derecho vigente y no por la voluntad personal de cada juez en cada caso concreto. El juez es el encargado de aplicar la ley y no de crearla. De lo contrario, provocaremos la incertidumbre y la anarquía, haciendo inútil la finalidad evidente perseguida por el derecho, que consiste en servir de puente entre los valores y la realidad, con el fin de no dejar la realización de aquella al arbitrio del más fuerte o de los intereses que logran imponerse en cada conflicto. Nosotros hemos venido sosteniendo que un estudio integral del derecho debe referirse a las 4 diversas dimensiones que presentan las normas que lo expresan. La forma, que es siempre invariable, los contenidos o materias a que se refieren, que son por su naturaleza siempre variables, los fines o propósitos que expresan en esta función instrumental y por último los valores sociales que pugna por realizar. Tratándose en particular de la interpretación de las normas de derecho, este criterio tetradimensional es absolutamente aplicable. El juez, al interpretar y aplicar la ley, no puede soslayar ninguno de estos 4 enfoques, que en la realidad jurídica sean íntimamente ligados. La lógica formal y silogística sería absoluta y únicamente aplicable en la interpretación si las normas fueran formas o moldes vacíos. Pero como no es así, el juez también tiene que utilizar otra lógica para manejar las referencias de contenidos a que aluden las normas que se interpretan y lo mismo debe compenetrarse de cuáles son los fines que en cada caso se proponen lograr tales normas y todo ello también para velar porque sean efectivos y se actualicen los valores que toda norma trata de realizar. En un desarrollo posterior podremos dar mejores razones y detalles sobre esta postura que adoptamos. Repito, por Abelardo Rojas Roldán, Sistema de Interpretación de la Ley, el arte de la interpretación jurídica, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Aparentemente de 1977. Gente, nos vemos en un rato. No sé.